¿Han notado cómo en estos mundos donde la gente obtiene poderes no parece cambiar nada significativo en la sociedad? Como esa gente que sigue yendo a citas a ciegas, a lugares que no conoce, y pues pueden pasar cosas. Con gente rara que anda con arma blanca, malas intenciones, y la gente sigue sin llevar nada encima para defenderse. Creo que mínimo aprender un arte marcial ayudaría. Contra alguien con poderes poco que hacer, pero el mundo se ha vuelto más peligroso. ¿No deberíamos tratar de ser un poquito más consecuentes? Suerte para esta víctima, casi. Un héroe llega a su rescate, el cual intenta ser estratégico, creando una distracción. Y aunque no parece tener nada demasiado tecnológico, sí un mayor conocimiento de combate cuerpo a cuerpo, aunque por un momento parezca olvidar que hay dos y no solo un criminal. Llama la atención su mano derecha, la cual parece artificial, y por el cómo la utiliza debe serlo. Un golpe de estos no parece propio de alguien con tan poca musculatura. Aunque no logra vencerlos en estricta definición, sin duda los hace huir. No sabemos qué más pasó con la mujer y vemos marchar del sitio a German, el cual piensa que quizá fue muy duro. No lo fue. Daniel es alguien normal y hasta por debajo de eso. Siendo ignorado en clases, no parece tener amigos. La carencia de su brazo derecho y el cómo quedó tras la pelea deja muchas dudas que sea verdad que haya podido estar peor. Su profesora no parece tenerle tampoco mucha consideración, a sabiendas de que no tiene demasiado tiempo de la pérdida de su brazo derecho y por ende no se ha adaptado a ser zurdo. A pesar de estas dificultades cotidianas, nuestro joven no deja de ser agradecido, pues cuenta con sus hermanas, Amanda y Pamela, quien es su gemela. Estas constantemente lo apoyan y animan. Muy seguramente su cercanía se deba a la muerte prematura de su madre cuando eran más pequeños. Muy interesante que este mundo no tenga una explicación para los poderes, ya que suele ser algo bastante común en la mayoría de las historias. Todo comienza con un suceso del que todos se enteran, pero aquí no. Ni los científicos ni la fe pueden dar una explicación cierta de qué ha ocasionado esto. Solo siguen con sus vidas, claro, mientras ven cómo quienes buscan atención se aprovechan de esto. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que desea romper un récord de altitud a base de voluntad, pues no lleva tanque de oxígeno y una ropa muy abrigada, así que obviamente terminará en tierra. Bien, ya sabe nuestro joven protagonista que tener poder conlleva también consecuencias. Es cierto que el tema de las consecuencias no es muy moderno, pero el cómo se abordan siempre son interesantes de ver. En este universo, por cada cosa positiva parece haber una negativa. En serio, creo que el que está cayendo ya tendría que haber dejado de gritar. Y también llama la atención que no parezca haber nadie que pueda llegar a tiempo para salvarlo, a pesar de que está transmitiendo en vivo y deberían estarlo viendo muchas personas. Volviendo al tema de los poderes, aquí si obtienes una típica habilidad como la supervelocidad, no tienes la resistencia física que proteja a tu piel ni a tus ojos de las consecuencias de la aflicción. Obtener poderes de un animal, según parece, es muy probable que te haga mutar para tener la forma del mismo. Como simples ejemplos, esto ha ocasionado, por supuesto, pérdidas, que no deben ser pocas. Pero aún así, por supuesto, nadie pierde el tiempo intentando conseguir fama y dinero, sea de manera legal o ilegal. Como siempre, los grandes héroes o los que se llevan la mayor parte de las luces se encuentran en los países más desarrollados. También podemos ver en otra parte un par de sujetos de mal ambiente se están preparando para lo que sin duda es un robo. Daniel es crítico con el tema. Se ha vuelto un circo que solo está ahí para hacer espectáculo, obtener dinero, no crear cambios reales en la sociedad y servir para que los de arriba manipulen a las más. Una motivación poco usual pero muy comprensible es el hecho de que sus fantasías de infancia contrasten tanto con la realidad. Muy noble el querer verdaderamente hacer un cambio en la sociedad, aunque no se posean super habilidades.
Por supuesto, podemos notar que este joven quizás sufra de depresión o solo esté muy frustrado, puesto que no parece valorar sus propias acciones al considerarse un simple tipo en un disfraz. Sin embargo, la intención tras sus actos es verdaderamente noble. Los delincuentes ya comenzaron su movida, atacan a un camión blindado, han ido adecuadamente protegidos y no han sido absolutamente nada sutil. Por supuesto, los guardias intentan prepararse para cumplir con su trabajo y por supuesto piden refuerzo. Lamentablemente esto de poco les sirve. El líder del dúo claramente es alguien muy frío y está dispuesto a cualquier cosa con tal de lograr su objetivo. Solo está preocupado porque ninguno de los dos guardias llevaba la llave del cargamento, así que su compañero, con los equipos que ha llevado, se dispone a burlar la seguridad de forma un poco más lenta. Las personas, por supuesto, huyen despavoridas, intentando alejarse lo más rápido posible, sin señales de que pueda llegar pronto algún tipo de autoridad. Desde luego que estas personas terminan pasando muy cerca de Daniel y sus hermanas. Él reacciona por instinto al igual que ella. Todos lucen muy preocupados, prometen tener cuidado y cada uno hacer una función. Ellas intentarán ayudar a los civiles y él irá directo a la zona de peligro. Obviamente, él se cambia para cubrir su identidad y podemos ver que lleva consigo en su maletín la prótesis, que no solo es humano sino que cubre directamente todo su brazo derecho. La pregunta sería cómo lo construyó. Desde luego no es demasiado tecnológico, pero se ve muy joven para tener todos los conocimientos necesarios y es llamativo puesto que él mismo no se considera un genio, así que tal vez lo hizo con ayuda de alguien más, probablemente su propio padre, ya que sus hermanas actúan de tal forma que dan a entender de que puede que tengan conocimiento de lo que él está realizando como vigilante. Y sin dejar las bromas de lado, se pone a pensar cuál es la mejor manera de actuar, mientras los criminales impacientes siguen intentando robar el cargamento del camión. Tras activar un botón en la mano derecha, golpea a otro vehículo, un bus, para tratar de golpear a estos sujetos e inhabilitarlos. Lamentablemente, este plan falla. El líder fríamente lo busca y dispara a donde cree que este se ha escondido. Afortunadamente, Girman logra esconderse. El criminal se burla de él por haberse intentado hacer el héroe. Este se aterroriza pensando en que podría ser su final, sobre todo al ver a lo que le hicieron a los guardias. Parece que ha caído en el pesimismo rindiéndose. Sin embargo, piensa rápido y nuevamente intenta detenerlos. Usando nuevamente el poder de su mano mecánica, les embiste otro vehículo que esta vez, al chocar directamente con su propia camioneta, los detiene, haciendo que ambos criminales enfurezcan. El jefe va a confrontarlo y Girman se mantiene firme. Ambos contrincantes se ponen serios y comienza un tenso enfrentamiento uno a uno. Lanzallamas versus el escudo del primer Vengador. Hay una gran cantidad de referencias que me parecen que están bastante bien puestas, pues no molestan, y también hay una gran cantidad de ideas interesantes. Recuerden que la originalidad no es hacer algo completamente nuevo o único, sino saber utilizar lo que ya se tiene para contar una historia que se sienta nueva. Este cómic me parece bastante entretenido dentro del género de superhéroes. Ahora, si hay muchas o pocas viñetas para ciertas acciones, ya es un tema personal, así como darle o no la razón con respecto a sus métodos. A pesar de que él no luce muy fuerte y que obviamente sale herido, sí considero que parece tener una resistencia un poco por encima de lo que debería tener a simple vista. En cuanto a superhéroes que sí saben de dónde vinieron sus poderes, aquí les dejo a este velocista. Todo por mi parte.